Ha sido una larga discusión, largo debate, casi 3 horas. He escuchado con mucha atención los argumentos de los miembros de la oposición. Hice un esfuerzo de síntesis y la conclusión a la que llego es que no entendí. No entendí. Por un lado, escucho a un diputado decir: soy reformista. A los 2 segundos voto en contra de la reforma. Otro diputado, el diputado Montoya, dice: nosotros somos de una tradición reformista en la UCR, por eso votamos en contra de este proyecto de reforma. Reforma que le han pedido durante 20 años y que incluso han presentado proyectos aquí en la legislatura para declarar la necesidad de reforma. Pero ahora que llegó el proyecto, no por esto, por lo otro, o sea, ahí va. Lo escucho decir al diputado Amarilla decir: esto no tendríamos que haber conversado antes. Quiere decir que Jimmy Frank manda un proyecto de ley para discutir ampliamente la constitución de cada pueblo, en una campaña hablando con el pueblo, para que el pueblo vote las propuestas, y eso es un problema porque lo teníamos que haber cerrado en 4 paredes, negociado artículos. ¿Para qué vamos a hacer una comisión constituyente si vamos a cerrar todo antes? Es en contra del espíritu de esta ley. Y después dice, y quería escuchar la barbaridad de decir, dice que ganaron por el 70% y el fraude. ¿Saben por qué lo dice? Porque hay un diputado acá que dijo: si Gilles y Fran saca el 70%, abandona la política. Acá está centralita, haciendo vivo de Facebook. Entonces, lo que tiene que hacer es decir: es falso el 70%. Lo que esconde eso en realidad es algo. Acá hay como 2 elefantes en este recinto que brillan en realidad por su ausencia. La primera es el respeto a la voluntad popular del pueblo formoseño. Nosotros estamos sentados acá porque el pueblo formoseño votó, no porque somos unos genios de la galaxia, ni los más lindos, no, nos votó el pueblo. Por lo tanto, el respeto al voto popular es sagrado. El 70% de Gilles y Frank es sagrado, no se discute. Defender el federalismo en Formosa es defender la soberanía del pueblo formoseño para decidir su propia constitución y sus propias instituciones. Andar llorando intervención federal en cada reportaje que das es lo más lamentable, patético que he escuchado en mi vida como político. Y hay una diputada que su única propuesta, su única esperanza es que intervenga la prensa. Señor Milei, por favor, intervenga Formosa, me da vergüenza ajena. Y lo digo esto justo hoy, donde estamos representando más que nunca. ¿Qué pasa por la tabla hermosa? Estamos representando la voluntad del pueblo formoseño. Y entonces yo quiero entrar al tema que tantas veces mencionaron, de que no lo dije al momento de informar este proyecto, porque acá hay algo muy gracioso, ¿no? La oposición cada vez que quiere analizar la realidad provincial, y por eso dicen que se viola la Constitución actual, es porque nada se cumple, nada funciona, todo está roto. Hermano, tenés que ser realmente ciego para hablar de esa manera. La oposición formoseña son los políticos con menos contexto de la historia del mundo. Para ellos, Formosa del 95 y hoy es igual. En el medio se hicieron 1.500 escuelas nuevas, no existen. Se entendieron 17.000 kilómetros, no me equivoco la cifra, 17.000 kilómetros de línea eléctrica en toda la provincia de Formosa. Ahí igual que Argentina 4 veces. No existen. ¿Qué le pasa? ¿Está nerviosa? No, tuvo su tiempo, no se le entendió nada y aparte cayó más bajo de lo que se puede caer. Debajo de usted está el petróleo. ¿Está? Muy bien. Entonces, ahora no reconoce ninguna transformación de la provincia de Formosa. Está todo mal y no tiene nada que ver la organización de obras públicas que hace el gobierno que ellos defienden, o abiertamente o con un silencio cómplice. Festejan en el gobierno nacional que el 95% de las partidas que iban en las provincias las recortaron. Se terminaron obras públicas, festejan que no hay obras públicas, crearon miles de personas en puestos de trabajo. ¿La culpa de quién es una ruta rota? Y Gilles Frank tiene que estar mal de la cabeza para hablar de esa manera, faltándole el respeto al pueblo formoseño. Pero ¿saben dónde está el protagonismo de ellos? ¿Dónde está el protagonismo? Esa escuela se hizo porque yo me quejé. Esa ruta se hizo porque yo no sé qué cosa. Y ahora el colmo de esto es que esta reforma de la Constitución provincial es porque
la Corte Suprema, ¿no? Contra la Constitución de la provincia de Formosa, y me veo obligado a hablar de este tema. Lo venimos escuchando, ¿qué pasa? ¿Están nerviosos? ¿Están nerviosos de totalmente? ¿Qué les pido para el diputado Miguel por favor está sentado? Muy bien, ¿qué es lo que está pasando con el caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? En primer lugar, un enorme certificado de inutilidad y de fracaso. No puedo conseguir que me vote el pueblo formoseño, estoy cansado de que gane Jimmy Frank, me da una paliza en todas las elecciones, entonces ¿saben qué? El próximo gobernador nos pone 3 tipos sentados en Buenos Aires. Ese es el proyecto político de los democráticos y los republicanos de la provincia de Formosa. Ahora hemos escuchado sin parar una frase en la cual están mintiendo al pueblo formoseño de manera permanente, que es, esto lo manda, ¿qué le pasa? Continúe, diputado Vera, continúe. Gracias. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando en este momento es que hemos escuchado en todos los medios, en todos los canales, en todos los diarios, la siguiente frase: hay un fallo inminente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en contra de Jeffrey Frank y por eso mandan este proyecto de ley. Yo hago 2 preguntas. La primera, ¿de dónde sacan la inminencia? Ellos mismos han reconocido que la Corte Suprema no tiene plazos para establecer sentencias en sus casos. Le recuerdo al pueblo formoseño ese conflicto que hubo con la comunidad la primavera. Generó causa en la Corte Suprema, hubieron audiencias públicas. Pasaron 14 años y no hay sentencia hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo podemos imaginar que hay causa que duran 14 años y las de ellos en 14 días salen? En 14 semanas salen. ¿Cómo saben? No tienen ni idea, están mintiendo, no lo saben. En segundo lugar, presupone que una sentencia que salga de esa característica va a ser sí o sí a favor de ellos y en contra de la provincia de Formosa. Y recién tímidamente lo reconocieron por primera vez de que eso que ellos le piden a la Corte Suprema de Justicia de la Nación no ocurrió nunca en la historia de la República Argentina. La Corte Suprema funciona como tal, como cabeza del Poder Judicial de la República Argentina desde 1863. Desde ese año hasta hoy pasaron 161 años. ¿Cuántos fallos hubieron de la Corte Suprema, a pesar de que hubieron muchas causas? ¿Cuántos fallos en el que declaró la inconstitucionalidad de una norma provincial de derecho público local en temas electorales? 0. Nunca. Entonces, es inminente un fallo contra el que no salió nunca. ¿Y por qué no sale nunca? En primer lugar, la competencia. Estamos hablando, reitero, de derecho público local en materia electoral, eso es 100% provincial. Me encantaría ver cuando salga qué dice la Corte Suprema sobre su competencia, porque esto es muy diferente a lo que ocurrió con San Juan y con Tucumán el año pasado, que cada tanto lo hablaban, ahora silencio lo hablaban. ¿Por qué? Porque son 2 causas completamente distintas. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema en esas 2 causas fue al auxilio de la Constitución provincial de esas provincias. ¿Por qué? Porque interpretó que los procesos electorales que se estaban dando violaban la Constitución de San Juan y de Tucumán. ¿Eso es igual en el caso de Formosa? No, porque lo que pidió la oposición formoseña no es que la Corte venga al auxilio de la Constitución provincial, sino que pidió que la anule, que declare la inconstitucionalidad del artículo de la Constitución en materia electoral. No pasó nunca, pero lo mejor viene acá. Porque ¿cuál es el argumento? Lo escuché recién al diputado Montoya, que desempolvó su manual de Derecho Constitucional y trató de explicarlo de la República. No se entendió nada, nada se entendió, pero vamos a lo siguiente. Ellos argumentan de que acá no hay república, y acá es donde mienten al pueblo, les estará a mentir porque no hay alternancia. Y con eso reemplazan el concepto de periodicidad. En todas las constituciones del mundo occidental, la República tiene 2 requisitos: división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y por otro lado, periodicidad de los mandatos. ¿Qué quiere decir? Se menciona el mandato a elecciones, hermano. Elecciones. Ahora ellos, como no ganan nunca, dicen: no, pará, no es periodicidad, alternancia, cambiemos también. Entonces están tratando de crear un concepto de república que no existe ni siquiera en Estados Unidos. ¿Y por qué digo en Estados Unidos? Porque la cuna del constitucionalismo actual y la base de la Constitución argentina es la Constitución de
Constitución yanqui de 1776. Y esa Constitución no prevé ese concepto de república. Y decíamos todos, pero eso pasó hace 5 años, hermano, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay 14 estados de Estados Unidos que tienen constituciones que no limitan los mandatos de los gobernadores. El estado de Illinois no tiene limitación de los mandatos. El estado de Massachusetts, de Minnesota, de Nueva York, hay que dar las gracias de una cosa más. Fui a buscar esas constituciones. Las leí. ¿Y saben qué descubrí? Que son tan chiquitas que no tienen límites sus gobernadores. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo no se dan cuenta de que no son una república, son una dictadura? Señor presidente, tenemos que mandar desde acá una nota a cada uno de esos estados porque no se dan cuenta que son una dictadura. Ellos crearon una república y no se dan cuenta, están invadiendo otros países porque no hay democracia en la república y resulta que tienen 14 estados que son dictaduras. Imagínense esos tipos en Nueva York, en un estado, y reciben una nota que hay un diputado, Michael Montoya, de Formosa, dice que no son una república, se ríen hoy y terminan de reírse el año que viene. Terminan de reírse el año que viene. No existe lo que ellos están planteando. Y solo para cerrar este tema, la propia Corte, donde ellos ponen todas sus esperanzas, sacó un fallo sobre este tema. Proceso electoral, provincia de Tucumán, colegio de abogados de Tucumán. ¿Y qué dijo la Corte Suprema, su santo grial, sobre este tema? Dijo claramente, y pido permiso, los pilares sobre los que se asienta el régimen de gobierno para todos los argentinos son dos, no uno, dos, y han sido enfáticamente consagrados: el republicano y el federal. Y el federal no vale uno más que el otro. Y dice expresamente la Corte que la necesidad de armonía entre los estados particulares y el Estado nacional no exige ni puede exigir que sean idénticas sus constituciones, porque una constitución de una provincia es un código que condensa, ordena y da fuerza imperativa a todo el derecho natural de una comunidad para poder gobernarse a sí misma. Y acá está el fondo de la cuestión. Como le tienen miedo al voto de la gente, ya sea para elección de concejal, de club de fútbol, de comisión cooperadora, de provincia, de convención constituyente, quieren que el destino de Formosa lo decidan en Buenos Aires o lo decida la Corte Suprema, que es tipo Senado vayan modificando nuestra constitución, que es la expresión de nuestra soberanía popular. O sea, piden, por favor, señor Milei, que venga a Formosa, me dan vergüenza ajena. Y en el fondo de todo esto, detrás de toda negación del voto popular, hay un profundo desprecio al pueblo formoseño. Nosotros decimos siempre, de que el formoseño nace donde se le da la gana. Vos podés haber nacido en cualquier provincia, pero basta que quieras a Formosa de su gente y ya tenés ciudadanía. Y también tenemos ejemplos muy claros en esta legislatura que podés incluso haber nacido acá. Poder haber vivido toda tu vida acá y no tener el corazón formoseño porque está envenenado de odio, de desprecio, te hubiera encantado haber nacido en Recoleta, le faltás el respeto a la gente, le faltás el respeto a las instituciones, le faltás el respeto al gobernador, sea quien sea, y hacer de ese odio tu única forma de vida y de hacer política. Nosotros rechazamos eso, tenemos la felicidad y el orgullo de ser formoseños, tenemos la felicidad y el orgullo de formar parte de este proyecto político y con esa felicidad y orgullo vamos a votar en positivo a este proyecto que piensa y planifica la Formosa del futuro.